Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de videoconferencia 2013, la bioética ante los retos de la sociedad contemporánea, que ha diseñado la Comisión Nacional de Bioética y que tiene como propósito difundir el conocimiento bioético, propiciar el intercambio de información y dar a conocer algunos de los temas y preocupaciones centrales que giran en torno a este campo de conocimiento. La finalidad última es promover la cultura bioética en el país, para lo cual se precisa de la actualización constante de conocimiento en este campo, tanto desde la perspectiva de la salud como de las ciencias de la vida. El día de hoy se llevará a cabo la octava videoconferencia magistral que dictará la doctora Socorro Presa Salgado, que es doctora por la Universidad de Salamanca, España, con la calificación de sobresaliente cum laude, premio extraordinario de doctorado correspondiente al curso 2003-2004 por la Universidad de Salamanca, España, profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM en las asignaturas de Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho de la Información y cursos de capacitación sobre los derechos de la mujer en el ámbito nacional e internacional. Profesora de la División de Estudios de Posgrado en las asignaturas de Transparencia y Rendición de Cuentas, titular de la Cátedra Especial Eduardo García Maínez por 2 años consecutivos, 2009-2010 y 2010-2011. Ha sido becaria de intercambio académico de la Universidad de Salamanca, España, y becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Es miembro fundador del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y actual consejera del Consejo de Estudios de Posgrado de la UNAM, ex coordinadora del Programa Único de las Especializaciones en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM de 2004 a enero de 2010, donde creó las especialidades de Derecho a la Información, Derecho y Género, Derecho a Menores y Derecho Ambiental, entre otros. Ha realizado diversas publicaciones en perspectiva de género, Derechos Humanos y Derecho a la Información, y realizado diversas estrategias de investigación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, Max Planck de Heidelberg, Alemania, y Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es directora del Seminario de Filosofía de la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenas tardes. Realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes y especialmente por el tema que voy a abordar. No es fácil para mi criterio, pero me pareció sumamente interesante abordarlo desde la perspectiva del trinomio que me estaban planteando, que es datos, información y cultura bioética. Principalmente me quiero centrar en el tema de protección de datos personales y ahora sí que su incidencia dentro de lo que es el derecho a la información, para después abordar algunos casos prácticos donde vamos a ver precisamente conflictos éticos o desde la perspectiva de la propia bioética. De ahí que el planteamiento, o realmente lo que pretendo demostrar dentro de esta charla, va desde la perspectiva de demostrar una hipótesis, y es verificar si realmente el marco normativo actual existente en México, desde la perspectiva de lo que es la protección de datos personales, llega a garantizar, principalmente desde la perspectiva de las bases de datos genéticos, asegura en este caso tanto lo que son, desde esta perspectiva, todos los derechos de las personas o los titulares de la protección de datos personales o no. Eso es lo que vamos a pretender dentro de lo que es esta charla que vamos a tener. De ahí que la plática la quiero centrar concretamente en 7 rubros. El primero de ellos es verificar, en este caso, vamos a ver si la protección de datos personales, cuál fue la evolución para llegar a plantear que la protección de datos personales es un derecho fundamental. Después me interesa dejar claro cuáles son los principios, en este caso, que rigen al derecho fundamental de protección de datos personales. Yo, dentro de lo que es el epígrafe, le titulé principios de calidad, porque en otras latitudes precisamente se les conoce como los principios de calidad y no así solamente principios de protección de lo que son los datos personales. Otro de los puntos es dejar claro cuáles son esos derechos ARCO, porque muchos ahora, con toda la difusión que hay en el IFAI desde esa perspectiva, pero luego nos daremos cuenta que luego hay confusiones tremendas, y ahora más con la, bueno, ya se nota que hay crítica a lo que es más con la constitución actual del IFAI, podemos ver algunos problemas ahí desde la perspectiva conceptual. Y vamos a ver precisamente esos derechos ARCO, y después vamos a ver cuáles son los procedimientos que existen precisamente para garantizar esos derechos ARCOS, tanto en lo que es, desde esta perspectiva, la protección de datos personales en posesión de la administración pública, como la protección de datos personales en posesión de los particulares. Para finalmente,
dentro de esta parte del marco normativo nacional, verificar cuáles son las deficiencias del marco normativo mexicano y luego entrar a una cuestión que es práctica desde esta perspectiva, que van a ser dos casos prácticos. Uno que tiene que ver con lo que es los expedientes clínicos, que son casos que se han dado desde el 2004 en el IFAI, que son acceso a expedientes clínicos, y vamos a ver uno de ellos que a mí me pareció sumamente interesante, que es el último, y el otro que es un caso que se sometió a la comisión, directamente a la Agencia de Protección de Datos Personales española, que es sumamente interesante, en la cual se plantea la posibilidad de que directamente se cambie el nombre en un expediente clínico, porque estamos hablando de un caso de una persona transexual, ¿sí? Desde esta perspectiva, la solicitud es sumamente interesante y la hice ahora sí que aterrizar dentro de lo que es el marco normativo mexicano y además en la jurisprudencia existente. Ustedes recordarán el cambio de identidad que resolvió directamente es un caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia, un amparo en la cual se dejó claro cuál era el posicionamiento respecto al acta primigenia y la expedición de una nueva acta. Y que me parece muy interesante es traer a colisión todos sus argumentos para llegar a resolver ese caso, que yo creo que se puede llegar a plantear muy pronto, en menos yo creo que de un medio año, ya lo tendrá seguramente el IFAI que resolver desde esa perspectiva, y por eso me interesaba planteárselos. Y finalmente llegaré a plantearles cuál es mi conclusión respecto a esa hipótesis que yo le estoy diciendo. Es verificar si da respuesta precisamente el marco normativo actual de protección de datos personales para asegurar los derechos de lo que son las personas, tanto en la administración pública como en los sujetos particulares. Vamos a iniciar con la primera parte, que es precisamente el derecho fundamental a la protección de datos personales. Aquí a mí me parece sumamente interesante cuál ha sido la evolución de la protección de datos personales en México. Nosotros no podemos olvidar que la protección de datos personales en México surge vinculado al derecho al acceso a la información, ¿sí? Ahí está uno de los primeros problemas que yo voy a detectar aquí. ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva pareciera que la protección de datos personales solamente se viene a restringir con el tema de datos sensibles, ¿sí? Y eso es disminuir en demasía lo que es la protección de datos personales. Pero esa fue, digamos, una de las primeras, y definitivamente una de las primeras incorporaciones que se hizo al tema de protección de datos personales, ¿sí? Se dan cuenta incluso en este artículo 13 que tenemos en esta primera diapositiva, en la fracción segunda, vemos que los datos que se mencionan, que forman parte de la protección de datos personales, son datos sensibles. Incluso si nosotros vemos algunas regulaciones existentes en leyes de transparencia y acceso a la información pública en los distintos estados, vamos a encontrar que el catálogo puede ser más amplio, simplemente. Por ejemplo, en el Distrito Federal también se encuentra dentro de los datos personales lo que es el ADN. Luego tendríamos otra de las reformas que fue sumamente importante, que fue la reforma que se hizo en el 2007, en la cual viene directamente a incorporarse un segundo párrafo a este artículo 6º constitucional. Al incorporarse este segundo párrafo al artículo 6º constitucional, lo que se trataba de frenar era precisamente la amplia dispersión que existía para proteger el derecho al acceso a la información pública gubernamental en las distintas latitudes, es decir, tanto a nivel federal como a nivel entidades federativas. Lo que vino a dar respuesta a esta reforma del artículo 6º constitucional es a plantear un contenido mínimo, la famosa teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales. Lo que se pretendía es que el legislador, en este caso las distintas entidades federativas, no protegiera menos de esto, ¿sí? No podía proteger más, pero no menos desde esta perspectiva. Y por eso resulta sumamente interesante esta reforma del 2007. Pero además hay algo sumamente interesante aquí. Por primera vez en el texto constitucional expresamente se plantea la protección de datos personales en este segundo párrafo del artículo 6º constitucional. Pero además, aquí sí que hay que hacer un énfasis, porque ustedes recordarán ahorita todo el debate que giró en torno a lo que es la famosa ley de telecomunicaciones. Ya hay una nueva reforma. Y esta reforma precisamente afecta directamente el artículo 6º constitucional. Aquí lo único que pasó en materia de protección de datos personales en esta reforma de junio del 2013 fue solamente que en lugar de ser, tal como yo se los estoy planteando aquí,
directamente el apartado segundo del artículo 6º constitucional, actualmente es el apartado A, pero se sigue planteando y se sigue previendo lo que es la protección de datos personales. Pero aparte hay algo sumamente interesante. Por primera vez en la historia mexicana se prevé la vida privada como límite a la libertad de expresión, también dentro de lo que es este artículo 6º constitucional, y eso es sumamente interesante. Pero digamos que una de las situaciones quizás más relevantes o de las reformas más importantes para dejar claro desde la propia exposición de motivos de esta reforma, precisamente de lo que es el artículo 6º constitucional del 1 de junio del 2009, fue precisamente la reforma del artículo 16 constitucional, porque ahí se deja claro que la protección de datos personales es un derecho fundamental. Y si se dan cuenta, curiosamente se incorpora al artículo 16 constitucional, donde nosotros encontramos la protección de la vida privada, ¿sí? Y no solamente la vida privada desde la perspectiva de lo que es la vida privada personal y familiar, sino además todo lo que son los secretos de las comunicaciones, ¿sí? Y ahí es donde se ubica a la protección de datos personales, ¿sí? Algo que es una tendencia en el ámbito internacional. Normalmente la protección de datos personales, más que desprenderse, como se hizo en México en el desarrollo constitucional y a nivel federal, que se hizo al lado del derecho al acceso a la información, la protección de datos personales a nivel internacional y especialmente de donde nosotros trajimos o tenemos una amplia influencia, que es España, siempre se había vinculado a la vida privada. En España normalmente utilizan más el término, no voy a entrar a la distinción entre vida privada y derecho a la intimidad, ¿sí? Pero ellos utilizan más el derecho a la intimidad, y el derecho a la intimidad como un derecho complejo, no como otros que consideran que el derecho a la intimidad es un ámbito mucho más reducido que el derecho a la vida privada, un derecho complejo que incluso tenía, en algún momento llegaron a plantear el derecho a la autodeterminación informativa como parte del derecho a la intimidad, y de ahí es uno de los antecedentes principales de la protección de datos personales, que es sumamente interesante. E incluso aquí en esta reforma que yo le estaba planteando, de junio de 2009, en la propia exposición de motivos se dejó claro que la protección de datos personales es un derecho fundamental, ¿sí? Y se trata de dejar claro que tampoco forma parte de este caso de lo que es el derecho a la vida privada directamente, y deja claro que esta protección de datos personales lo que pretende es un control del titular de sus datos directamente, para que nadie conozca o en este caso tampoco recoja, los trate o los informatice, y directamente si no da lo que es su autorización o su consentimiento a lo que es a terceros. Esa perspectiva, desde la propia exposición de motivos, se trataba de desvincular de lo que es el derecho a la vida privada. Estos, digamos que directamente, estos serían los principales antecedentes del derecho fundamental a la protección de datos personales. Pero, ¿por qué estoy yo planteando que definitivamente no se puede delimitar o limitar nada más a la vida privada? ¿Por qué? Porque directamente, un ejemplo claro, si nosotros solamente, ahora sí que limitáramos la protección de datos personales a la vida privada, diríamos que solamente se restringiría a proteger aquellos datos sensibles, y aquellos datos que no son sensibles no tendrían protección. El problema actualmente, que eso es lo que vamos a ver, es a través de las distintas bases de datos que se están generando directamente, las bases de datos incluso genéticos, humanos. Ahí vamos a ver algunos problemas directamente desde la perspectiva de que hay datos que ahí directamente ustedes dirán, bueno, es que todos los datos son sensibles, ¿sí? Pero la importancia de que la información sea disociada también ahí es sumamente relevante. Pero en algunos otros aspectos que tienen que ver con la protección de datos personales, cualquiera diría, bueno, mi nombre no es un dato sensible, ¿sí? El problema es que mi nombre vinculado a mi edad, que tampoco mi edad, bueno, para algunas personas podrá hacerlo, hoy es mi cumpleaños, pero juro que sigue siendo no un problema mi edad desde esa perspectiva, pero y no es un dato sensible, ¿sí? Pero la vinculación o la asociación de esos dos datos sí que puede llevar a determinar el perfil de una persona. Por eso es muy importante dejar claro que la protección de datos personales no la podemos restringir solamente a esos datos sensibles, porque la importancia de esta protección de datos personales es que nosotros directamente tengamos el control y el poder de decisión de esos datos directamente desde esta perspectiva, para que los demás puedan tratar estos datos personales.
Luego tenemos en este caso algo que son unos principios. Estaba viendo que a la hora de presentar precisamente lo que es a la Comisión Nacional de Bioética, se abordaban algunos valores, ¿sí? Y aquí es sumamente importante ver cuáles son los principios que deben de regir la protección de datos personales. Y no solamente a lo que son los particulares, sino también a la administración pública. Desgraciadamente, estos principios han sido mucho más desarrollados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, no tanto en lo que son los lineamientos, en este caso, de los datos personales, directamente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, o los lineamientos de la administración pública. No se han profundizado. De ahí que yo directamente lo que les estoy planteando de estos principios está más basado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, desde esta perspectiva. Uno de los primeros principios que aquí estamos viendo es el principio de licitud, y este es sumamente importante directamente porque aquí lo que va a hacer es obligar tanto, en este caso, a los particulares como a la administración pública directamente que la obtención de estos datos no se haga por medios engañosos o medios fraudulentos, sino directamente que sean tratados estos datos personales de acuerdo a como se haya, en este caso, estipulado en el principio, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el principio de finalidad, es decir, de acuerdo a la finalidad de esta protección de datos personales. Y uno de los principios que es sumamente relevante es el principio de consentimiento, ¿sí? Dentro de este principio de consentimiento yo les estoy planteando directamente, especialmente en los datos sensibles. En los datos sensibles, de acuerdo a la diapositiva que estamos viendo, este consentimiento tiene que ser expreso, ¿sí? Y aparte tiene que ser por escrito, y esto directamente lo vamos a encontrar regulado tanto en el artículo 8 como en el artículo 9 de la Ley Federal directamente de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Además, hay diversos supuestos contenidos dentro de esta ley en la que se deja claro cuándo no se va en este caso, requerir el consentimiento, que eso yo creo que es sumamente importante desde la perspectiva de que normalmente, ahora más con toda la sanción, bueno, no son tantas, son pocas realmente las sanciones que hay, todavía nos quedan retos directamente por parte del IFAI. Quizás una sanción interesante va a ser cuando también se sancione ya a Google en México por vulnerar lo que es la protección principalmente de la vida privada. Ya hay un caso así en España, en la cual la Agencia de Protección de Datos Personales ya sancionó directamente a Google y le exigió que retirara todos los datos que tenían que ver con la vida privada de una persona. Entonces, todavía estamos, yo creo que apenas iniciando dentro de este camino, pero sí es importante que nosotros tengamos claro en qué supuestos no se requiere consentimiento. Que aquí el primer supuesto que yo le estoy mencionando es cuando se encuentre directamente en fuentes de acceso público. Ustedes saben, no sé, tenemos los directorios. Los directorios telefónicos, a menos que nosotros digamos directamente que no queremos que aparezcan nuestros datos, aparecen nuestros nombres. Y esa es una fuente directamente de acceso público. Y además que tengan el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable. Esto también es posible, o sea, yo no puedo directamente, no me van a pedir mi consentimiento en un determinado contrato para que aparezcan mis datos personales desde esa perspectiva. En ese tipo de supuestos estaría más o menos. Luego y esto les afecta directamente en lo que es las bases de datos genéticos, que es precisamente cuando los datos se sometan a un proceso previo de disociación, tampoco se requiere lo que es el consentimiento. Incluso, si no mal recuerdo, hay una base de datos que se está generando, que se generó, más bien dicho, en Chihuahua con motivo del caso de Campo Algodonero, en la cual hay 6 o 7 registros precisamente de datos, ya sea de cuestiones de datos, incluso de ADN, de víctimas, de lo que son víctimas, de familiares, varios registros, pero lo que se está buscando directamente es que esos datos estén disociados directamente de cuestiones genéticas desde esa perspectiva y que solo permitan lo que es la identificación. Y eso es lo que vamos a ver nosotros también. Otro de los supuestos es que sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria,
tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, pero aquí ponen una condición. Siempre, en este caso, que la persona o el titular no esté en condiciones de otorgar ese consentimiento, solo en ese tipo de supuestos. Luego tenemos otro principio que es sumamente importante, que es el principio de calidad, y que incluso nosotros lo vamos a encontrar dentro de lo que es una declaración internacional de datos genéticos humanos, que todos nosotros vamos a comentar también, a ver cuáles de estos principios que estamos viendo también encontramos dentro de esta declaración internacional. El principio de calidad directamente se plantea desde la perspectiva de que la información que se encuentre dentro de esas bases de datos tiene que ser una información exacta. Una información exacta, de acuerdo a esto, veraz y actualizada. Eso implica, en principio, que se tiene que actualizar. Y este principio de calidad nos va a servir cuando veamos precisamente los dos casos prácticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque directamente cuando esta persona está solicitando que en un expediente clínico se le cambie su nombre, lo que está exigiendo finalmente es que se cumpla con este principio de calidad, que es que esa información se mantenga actualizada y además exacta, porque su nombre ahorita no es Francisco Pérez, sino Elia Márquez, por ejemplo, ¿no? Y eso es sumamente interesante, pero ahí vamos a ver cómo lo podríamos resolver también desde esa perspectiva. Luego tenemos el principio de finalidad. El principio de finalidad, eso siempre va a ser sumamente importante dentro de lo que es una base de datos, en la cual se tiene que establecer cuál es la finalidad de esa base de datos, ¿sí? Desde el principio se les tiene que dejar claro, incluso el cambio de la finalidad puede implicar que el sujeto directamente o el titular de la base de datos, si no se le pidió directamente el cambio de finalidad y no se le pidió nuevamente su consentimiento, él decida la cancelación de esos datos personales. Por eso es sumamente importante establecer desde que se empieza a generar una base de datos cuál es la finalidad de esta, ¿sí? Directamente. Y dentro de este principio de finalidad se encuentra lo que es el famoso aviso de privacidad, que ahora lo escuchamos en todos lados, pero está muy mal hecho en casi todas las instituciones públicas, por desgracia, ¿sí? Y también en los particulares que tienen sanciones, ¿sí? Y hay lineamientos dentro de lo que es este aviso de privacidad. Y lo que pretende este aviso de privacidad, ya me salté alta información, perdón. Este aviso de privacidad, en este principio de información es sumamente importante porque a lo que le va a decir al sujeto, en este caso al titular de al titular de los datos personales, es quién es el responsable de esta base de datos, que es el dato que estamos planteando aquí. ¿Cuáles son las finalidades de tratamiento de esta base de datos? Otra de las partes es cuáles son las opciones que tú como responsable me estás dando para que yo pueda ejercer lo que vamos a ver a continuación, que son esos derechos ARCO directamente, y cuál es el procedimiento que yo tengo o medio en caso de que tú no me asegures estos famosos derechos ARCOS. Eso debe de contener el famoso aviso de privacidad y que tiene una vinculación o se desprende de lo que es este principio de información. Y es sumamente, a quien le gusta muchísimo es a Alejandra, este principio de información, porque incluso lo abordó en algún momento en su tesis y me acordé de ello. Luego tenemos el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad es sumamente interesante desde la perspectiva de lo que aquí se pretende directamente es que los distintos sujetos obligados, ya sean de la administración pública, sean de los particulares, lo que deben directamente es respetar todos los principios que hasta el momento hemos planteado. Su idea es garantizar este tipo de principios. Si no se garantizan el resto de principios, no se estaría directamente cumpliendo con el principio de responsabilidad. Y por último tenemos un principio de seguridad, que pareciera poco interesante, y no, es quizás uno de los más importantes. Bueno, todos son interdependientes, pero esto es sumamente importante, desde la perspectiva de que no solamente el responsable debe de adoptar medidas de seguridad administrativas, sino también técnicas, ¿sí? Y esto es importante porque no podemos olvidar lo que pasó con el padrón electoral, ¿sí? Si tuviéramos tenido muy bien desarrollado lo que era la protección de datos personales y se hubiera instrumentado, yo sé que los principios son mandatos de optimización, me queda claro. Aún así, definitivamente, otra situación hubiera pasado en México, desde esa perspectiva, con lo que pasó con el padrón electoral, si definitivamente se tuviera claro que lo primero que se vulneró es el principio de seguridad dentro de lo que son de ese padrón electoral. Directamente,
Los principios que yo pude, ahora sí que después del análisis que hice dentro de lo que es la Declaración Internacional de Datos Genómicos Humanos, porque lo que hice es verificar si realmente en esta declaración se estaban contemplando también estos principios que están previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y también en lo que es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, si estaban contenidos dentro de esta declaración. Y ahora sí que yo diría que para suerte mía, algunos de ellos sí estaban contenidos, otros absolutamente no están siendo mencionados. El que sí está mencionado es directamente lo que es el principio de consentimiento expreso, ¿sí? Este está previsto en el artículo 2 y el 8 de la Declaración Internacional de Datos Genéticos Humanos, y el mismo directamente se exige para lo que es cruzar precisamente estos datos genéticos humanos, y además se debe indicar directamente dentro de este principio de consentimiento. Hay algo sumamente importante dentro de esta declaración internacional. Se deja claro que se debe asegurar en las distintas legislaciones el hecho de que la persona o el titular de los datos personales tiene la posibilidad de retirar su consentimiento sin que exista ninguna sanción al respecto. Y a mí me parece sumamente interesante que se plantee dentro de esta declaración internacional. También se plantea otro de los principios, que es el principio de finalidad. También se deja claro que se debe determinar en las bases de datos, en este caso de datos genéticos humanos, el principio de finalidad, en el cual se deben utilizar, se deja claro que no se pueden utilizar con una finalidad distinta a la que se haya establecido de inicio. También se declara, y esto tiene que ver con otros dos principios, que es el principio de calidad y el principio de seguridad. Directamente se plantea que el tratamiento de datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos y muestras biológicas deberán adoptar medidas necesarias para garantizar tanto lo que es la exactitud, lo que es la finalidad, lo que es la calidad y lo que es la seguridad. Ustedes recuerdan que nosotros vimos el principio directamente de lo que es calidad, en la cual hablamos de la veracidad y exactitud, precisamente de los datos personales. Esto se toca aquí también, pero además de la seguridad de este tipo de datos. Ahora sí que, para sorpresa mía, varios de los principios estaban contenidos, ¿sí? No están contenidos, si se dan cuenta, definitivamente lo que es el principio de responsabilidad sería sumamente interesante, pero claro, es una declaración. No por ello estoy diciendo que no sea sumamente relevante y que sea un precedente sumamente importante para México y que sea un referente, ¿sí? Pero sí sería importante, y no estoy tampoco pretendiendo decir que definitivamente los estándares internacionales son más protectores que los del ámbito interno. En algunos supuestos sí, en otros no. Nos daremos cuenta como los estándares internacionales incluso reproducen las mismas formas, por ejemplo, en algunas cosas que estuve analizando de género, nos damos cuenta que reproducen las mismas formas de dominación los estándares internacionales que los estándares internos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tampoco pretendo eso, ¿sí? Pero sí es sumamente importante ver, en algunos aspectos sí los estándares internacionales son sumamente interesantes dentro de lo que es el derecho interno. Ahora vamos a ver rápidamente cuáles son estos derechos arcos. No voy a entrar a lo que son las características porque creo que es más de lo que yo había planteado. Vamos a entrar directo a lo que son esos derechos arcos. Estos derechos arco, a la cual yo estoy planteando aquí, directamente se llegan a plantear precisamente en esta reforma constitucional del artículo 16 constitucional, ¿sí? Directamente nosotros en México solamente tenemos previstos 4 derechos, ¿sí? Estos derechos directamente son el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y el derecho de oposición. Sin embargo, directamente en otras latitudes se llegan a plantear dentro de estos mismos derechos, aunque en México sí los tenemos regulados, ¿sí? Como lo que es el principio de información y también el procedimiento para, en este caso, en el caso de que no se garanticen, sí está previsto tanto en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, como, bueno, ahí vamos a hacer un matiz en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, porque vamos a encontrar que de estos 4 derechos vamos a encontrar una distinción, mientras que la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares sí desarrolla estos 4 derechos arcos.
lo que es la Ley Federal de Protección de Datos, la Ley Federal, es que soy malísima para eso, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no desarrolla los 4 derechos ARPA, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo precisamente cuando nosotros lo vamos a ir verificando, que creo que aquí se movieron algunas de las figuras. El primer derecho ARPA, en este caso, es el derecho de acceso. Dentro de este derecho al acceso, lo que se pretende o lo que quiere garantizar este derecho al acceso, al derecho al acceso en la protección de datos personales, es precisamente que cada sujeto o el titular pueda acceder a los ficheros, archivos directamente de aquellos datos que son directamente suyos o han sido recogidos, han sido almacenados o han sido, en este caso, tratados. Y esto con base a lo que es el artículo 16 constitucional. A nivel federal, ¿qué tenemos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental? Aquí el artículo 24 dice directamente que los que podrán, en este caso, tener acceso a estos datos personales son los interesados o sus representantes, y lo podrán solicitar este acceso a lo que es la unidad de enlace, previa acreditación definitivamente de que, en este caso, de quién es el titular de estos derechos. Allí sería una de las primeras matizaciones que tendríamos con respecto a las solicitudes de acceso a la información. En una solicitud nosotros no tenemos que acreditar, aquí estamos hablando de datos personales, definitivamente tiene que acreditarse. Y hay algo sumamente importante dentro de este derecho al acceso a nuestros datos personales tiene que hacer un acceso gratuito. Sin embargo, nos vamos a poder dar cuenta de algo sumamente interesante en lo que es esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que se hizo algo, en comparación de otros marcos normativos, vamos a encontrar que solamente va a ser gratuito siempre que el interesado no lo haga, en este caso, directamente, que lo que le estoy planteando, que no reitere su solicitud en más de 12 meses. Mientras que hay otros marcos normativos en los que se llega a plantear que uno puede hacer esas solicitudes directamente de acceso a protección de datos personales hasta una vez por mes, ¿sí? No de 12 meses. En otros marcos normativos de 6 meses. Quizás el que menos protege es el que nosotros adoptamos en México, que es que nosotros no podemos pedirlo, si lo hacemos reiterado, en menos de un año sí nos van a cobrar. Desde esa perspectiva, yo creo que esta no fue la tendencia de asegurar realmente, o no tuvo claro nuestro legislador que somos titulares de esos derechos. Es lo mismo que pasa con la información, ¿sí? Pareciera que ahora sí que la administración pública sigue pensando que la información que genera es de ella y no del resto, de todas las personas, de todos los ciudadanos. Igual aquí en nuestros datos personales pareciera que es lo mismo. Tú no puedes pedirme tantas veces, aunque sean tus datos, ¿sí? Porque te voy a cobrar. Y ya hay una forma, o sea, de una u otra forma me parece que eso es poco estimulante desde esa perspectiva. Luego tenemos el plazo que en este caso, de acuerdo a la ley federal, o sea, desde la perspectiva de la administración pública, tienen los distintos sujetos obligados. El plazo de entrega es de 10 días hábiles. Ellos nos tienen que dar directamente decir, bueno, si nosotros solicitamos, no sé, yo a Facultad de Derecho le pido qué bases de datos, bueno, mejor a Rectoría, qué bases de datos tiene directamente las cuales haya datos sensibles, no para que me van a colgar, datos sensibles de mi persona, que me digan, y ellos tienen 10 días hábiles para entregármelos directamente, aun cuando estamos hablando de que la UNAM es directamente, bueno, en sentido estricto es un organismo descentralizado, aunque algunos directamente, bueno, alguien me puede golpear desde esa perspectiva, porque sí tiene autonomía, pero si verificamos el marco normativo nos vamos a dar cuenta que aunque tiene la posibilidad de legislar y tiene su propia, incluso ahorita no ha empezado a operar, pero va a tener su propia comisión, que eso es sumamente importante, para asegurar que las solicitudes de información y las solicitudes de protección de datos personales no las resuelva al mismo tiempo lo que es la autoridad, que en este caso tiene que garantizarlas. Ya se planteó de la Constitución de una comisión desde esa perspectiva, pero directamente ellos también tendrían este plazo de 10 días hábiles. Luego tenemos qué nos dice precisamente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares dentro de este derecho al acceso. Directamente nos llega a plantear en términos muy similares a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
En cuanto a lo que son directamente, lo que es el plazo de entrega es una de las cuestiones que sí cambian, pero la gratuidad es idéntica. Luego tenemos directamente cuáles son los datos, y estos datos de solicitud también los vamos a ver cómo se van a replicar también dentro de lo que son la administración pública. ¿Cuáles son los datos de esta solicitud? Primero, que sería el nombre del titular, los documentos que acrediten la identidad, la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer algún derecho, y cuál es algún elemento que a ellos les facilite, en este caso, la búsqueda de lo que son estos datos personales, que eso sea, en términos generales, directamente los requisitos que debe contener esta solicitud. ¿Qué vamos a encontrar directamente en esta declaración internacional? Aquí también trata de verificar si la declaración internacional sobre datos genómicos humanos plantea este derecho al acceso. Sí. Curiosamente, el artículo 13 declara directamente que nadie puede verse privado de este derecho al acceso a sus propios datos genéticos o datos proteómicos, a menos que estén irreversiblemente disasociados, que era lo que yo les estaba planteando al inicio cuando vimos lo que eran los principios de la protección de datos personales directamente. Sin embargo, aquí se ponen límites, igual que lo que se encuentra contenido en el artículo 16 constitucional, directamente con respecto al derecho al acceso a la información. No se puede directamente prever o ahora solicitar o dar acceso a esta protección de datos personales, a estos datos personales, cuando sea, algunos límites sería por cuestiones de salud, de orden público o de seguridad nacional. En México, además, se habla de los famosos derechos de terceros como un límite en la cual nos podrían plantear ahora sí que o no asegurar lo que es el derecho al acceso en materia de protección de datos personales. Luego tenemos el siguiente derecho, que es ese derecho de rectificación. Ese derecho de rectificación que es sumamente importante, ¿sí? Y que va directamente vinculado al principio de calidad que nosotros hablamos, que es precisamente la exactitud y la veracidad de esos datos que existen. Es de forma que nosotros, cuando alguno de los datos que estén contenidos, ya sea en una base de datos de la administración pública o en posesión de particulares, nosotros podamos directamente solicitar la rectificación porque son inexactos directamente este tipo de datos. No sé, si se dan cuenta, por ejemplo, en el padrón de electores. El padrón de electores, la carga la tiene realmente el IFE de actualizar, ¿sí? De acuerdo directamente a este principio de calidad, si se dan cuenta. Sin embargo, nos dicen a nosotros, si ustedes se cambian de domicilio, favor de notificar directamente. Ese sería un dato inexacto en la cual nosotros debemos solicitar la actualización de ese tipo. Bueno, nosotros podemos ejercer este derecho de rectificación. Sin embargo, bajo el principio de calidad debía de hacerlo el IFE. No, bueno, si no se gastarían más recursos, pero bueno, sigámoslo haciendo desde esa perspectiva. La ley federal en este caso de acceso a la información pública gubernamental llega a prever precisamente que se deberá entregar lo que es la solicitud de modificación, ¿sí? Cuando estos datos sean inexactos, directamente a la unidad de enlace o equivalente. Además de los requisitos, en este caso, se debe de señalar directamente cuál es el sistema de datos personales que nosotros requerimos, en el cual requerimos que se haga la modificación, y cuál es la modificación que queremos que se haga dentro de esa base de datos. ¿Cuál es el plazo en este caso que se tiene para realizar las modificaciones? Se tienen 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud, donde se haga constar las modificaciones. Aquí hay dos posibilidades: que nos digan haga constar en este caso la dependencia pública cuáles son las modificaciones, o que nos diga que por qué no se pueden hacer ese tipo de adecuaciones, ¿sí? Porque vamos a ver en distintos supuestos en los cuales pues no se puede rectificar este tipo de cuestiones directamente, no sé, porque nosotros digamos, y que va a ser un caso sumamente interesante, y más en protección de datos personales, pero ya me voy a meter en otro tema, que es el derecho al olvido, principalmente en cuestiones crediticias, ¿no? Que nosotros resulta que ya hemos pagado la deuda, y resulta que seguimos apareciendo directamente en el buró de crédito, ¿sí? Y ahí hay una cuestión sumamente importante, ¿no? Pues, ¿tú qué crees? Ese dato es inexacto.
quiero que me lo quites desde esta perspectiva, requiero, te estoy demostrando, ¿sí? Pero ya ha habido casos, no aquí en México, sí en la Agencia de Protección de Datos Personales española, en la cual se demostró que estaba en un buró de crédito, esta persona ni tan siquiera tenía la deuda, ¿sí? Directamente con una agencia una empresa de teléfonos, y fue sumamente interesante el proceso, ¿sí? Desde la perspectiva de que no solamente solicitó el derecho de rectificación, sino el derecho de cancelación, definitivamente porque ni era ni un deudor desde esa perspectiva, ¿sí? Pero habrá supuestos en los que digan, tú sabes que no, ¿qué crees? Te demuestro que sí tienes la deuda, ¿no? O sea, no siempre el buró de crédito se va a equivocar, ¿no? Sin embargo, y en este caso no va a prosperar definitivamente lo que es este derecho de rectificación. Luego tenemos directamente en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, quien deberá atender directamente la solicitud es la persona del departamento que designe lo que es el responsable. Ustedes recuerden que nosotros vimos que hay un aviso de privacidad, y en ese aviso de privacidad es donde se pone quién es el responsable de esa base de datos, y establece los mismos requisitos que lo que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ¿Cuál es el plazo que van a tener? En total van a ser 35 días hábiles, porque el planteamiento es que de los 15 días siguientes a la fecha de respuesta, que es de 20 días, es cuando se debe de llevar a cabo lo que es, en este caso, la modificación. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la de la Administración Pública? Definitivamente la de la Administración Pública tiene un plazo menor a lo que es la de posesión en particulares, que ese sería el único matiz que tendría aquí. El derecho de cancelación, y aquí es donde nosotros nos encontramos. Hasta ahorita, tanto el derecho de acceso como el derecho de rectificación, si se percataron, en este caso se prevé tanto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, como lo que es la Ley Federal de datos personales en posesión de particulares, ¿sí? En cambio aquí el derecho de cancelación nosotros ya no lo encontramos desarrollado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ¿sí? Y esto, aquí hay una situación sumamente interesante desde la perspectiva de que sí se está ejercitando, porque estuve hablando con algunas personas del IFAI, sí se está ejercitando, pero a partir de la reforma del artículo 16 constitucional, pero no se estaba llevando a cabo este derecho de cancelación porque no está desarrollado, ¿sí? Sin en cambio, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, sí, en su artículo 25, se deja claro que este derecho de rectificación también, que lo va vinculado con ese derecho de borrado, también con lo que es ese derecho de cancelación, van íntimamente ligados. Es decir, si yo directamente estoy planteando que algo es inexacto, puedo solicitar directamente o bien su modificación, o bien puedo solicitar también lo que es el borrado completo de este tipo de información. Estos dos elementos principalmente han sido sumamente utilizados por lo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos directamente lo ha utilizado para resolver quién tiene si se corresponde con lo que es la finalidad legítima perseguida por el titular de lo que son los datos personales, ¿sí? Directamente para solicitar la cancelación, ¿sí? Si algo es inexacto, si no se ha dado su consentimiento, entonces, en este caso, para proceder a lo que es la cancelación de estos datos personales. Luego tendríamos, en este caso, la cancelación directamente, esto es lo que plantea la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El hecho de que yo solicite la cancelación de los datos personales directamente, lo que plantea, sí, es que se bloqueen esos datos personales, en tanto se resuelve lo que es mi solicitud de cancelación de esos datos personales. Se bloquean y directamente hay supuestos en los que no pueden cancelarse, que en algún momento yo ya se los había empezado a mencionar. Directamente, cuando se refiera a partes de contrato, en estos supuestos no es posible cancelar. Cuando sean objeto de tratamiento para la previsión o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o para la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento se realice por una persona sujeta al secreto profesional,
se obstaculicen algunas actuaciones judiciales o administrativas, la investigación de persecución de delitos o actualización de sanciones administrativas. Tampoco en estos distintos supuestos no va a proceder lo que es la cancelación. Es como si yo dijera directamente, en el caso ahorita con todos los excesos que hay, que yo solicitara con respecto a la denuncia que ahorita se acaba de presentar ante la PGR en torno a 3 gobernadores, y los 3 gobernadores solicitaran que de la base de datos, porque dentro de esta denuncia que se acaba de presentar en torno a estos 3 gobernadores, alguno de ellos dijera que quiere que se elimine, y ahorita estamos en la averiguación previa apenas, y ¿sabes qué? Quiero que quites tú estos datos que tienen que ver directamente, aunque no sean sensibles, bueno, son bastante sensibles, dado el dineral que se fueron, que creo que es el presupuesto para varios años de vida de la UNAM, que a mí me preocupa, pero también es de la Comisión Nacional de Biótica, pero especialmente para financiación de lo que es la UNAM desde esa perspectiva, y no podrían hacerlo en este tipo de supuestos, no podría solicitar lo que es esta cancelación. Y luego finalmente tenemos este derecho de oposición. Este derecho de oposición, ¿sí?, que también, igual que el derecho de cancelación, definitivamente no ha sido regulado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, solamente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y esta es finalmente la facultad que nosotros vamos a tener como titulares de esos derechos directamente a la libre disposición de los datos personales. En esencia se plasma en el consentimiento para los datos personales para que estos puedan ser tratados, o pues de lo contrario, mediante tratamiento de dichos datos, se podrían llegar a deducir informaciones que el titular mismo no quiere que se conozcan, ¿sí? A ver, no sé, a mí por ejemplo me resulta sumamente molesto cuando me llaman en la mañana a las 7 de la mañana y me dicen, buenos días, es que usted se ha sacado tal premio. Y yo, espere, ¿quién le dio mis datos? Empezando por esto. Y luego, en ningún momento, y es en posesión de particulares, ¿sí?, le digo, bueno, dígame usted quién es el responsable. ¿Por qué? Pues porque definitivamente yo no di mi consentimiento, ¿sí?, y directamente lo que voy a plantear es mi oposición a que tengan ese tipo de datos personales, ¿sí? Pero como vamos a ver, una de las principales deficiencias en este país, o lo que se le olvidó a este país regular en protección de datos personales en posesión de particulares, fue publicidad y marketing. Es nuestra tarea pendiente, curiosamente. Eso se les olvidó regular, ¿sí? Bueno, tenemos Profeco, ahí está. Pero bueno, o sea, lo máximo que podemos tener es estar en esa lista en la cual no queremos que nos envíen cierto tipo de publicidad y no pertenecer, en este caso, no estar en directamente, que no nos llegue cierto tipo de información. Eso es lo máximo a lo que podemos aspirar con lo que es Profeco, ¿sí? Pero no se reguló en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares nada en torno a publicidad y marketing, pero sí tenemos este derecho a algo, en la cual nos podemos oponer a que tengan ese tipo de datos nuestros. ¿Por qué? Porque sí, algunos dirán, bueno, es que no es importante que tengan mi nombre. No, espérate, es que si ya tiene mi nombre, mi edad y a dónde trabajo, saca mi perfil completo. Es más, con mi nombre. Ustedes googlean y con él, no lo hagan conmigo, y encuentran, de verdad, hubo un programa que a mí me pareció sumamente interesante, en la cual una persona que realmente era una prueba de cómo a través de las distintas redes sociales se puede saber casi todo de nosotros, de una manera brutal, ¿no? Y cómo demostraba esta persona, porque llegaban y esa persona sabía exactamente, en el caso, ¿cuál es su nombre? Raúl. De Raúl, que en este caso, hoy en la mañana se había ido a pedir un préstamo. No sé si es cierto, claro. Ya le estoy ventaneando, ¿verdad? Bueno, un empeño. Y él se quedaba sorprendido, Raúl se quedaba sorprendido porque yo sabía este tipo de cuestiones. Y era porque definitivamente él había enviado cierto tipo de correo y se podía saber ese tipo de información. Y uno se queda verdaderamente sorprendido, porque eso es sumamente importante ahora con las redes sociales. Trabajar precisamente esto, el derecho a la vida privada dentro de las propias redes sociales. Yo siempre le digo a mis alumnos, perdón que haga un paréntesis rápido, en protección de datos personales en posesión de particulares, sumamente importante. Porque yo les digo, de verdad que no se dan cuenta con las redes sociales lo que está pasando. Les digo, incluso hay mucha gente que está siendo despedida
para que no ustedes no lo hagan, no vayan a subir cierto tipo de imágenes y resulta que se reportan como enfermos y aparece en el Face que ustedes estaban en un festival, un festival, cuidado porque ha sido cuestiones de despido, u otro tipo de casos, en la cual una profesora subió una imagen de uno de sus alumnos menores, sin el consentimiento, derecho a la propia imagen. Entonces, todo este tipo de cuestiones que son sumamente importantes y van íntimamente relacionados precisamente con el tratamiento de nuestros datos. Como nuestros datos, y no nos estamos dando cuenta, porque ustedes se dieron cuenta que cuando ustedes en el Face directamente les aparecía, no sé si se dieron cuenta, yo sí, en el aviso de privacidad les aparecía, bueno, si no me dices, no me cliqueas, pues ya no te voy a dar acceso. ¿Sí? Y directamente, si tú me das el consentimiento, de forma automática, cuando tú le dabas a ese aviso de privacidad, le estabas dando el consentimiento de tratar todos tus datos y de que tuviera la propiedad de tus datos. Y no estábamos siendo como muy conscientes de este tipo de situación. Y le estábamos dando nuestro consentimiento, por lo tanto, ¿cómo nos íbamos a penar? Por eso el aviso de privacidad es tan importante y más en cuestiones principalmente de buscadores incluso, ¿sí? O sea, hasta los buscadores son sumamente importantes y estas redes sociales en las cuales nosotros les damos el consentimiento de que hagan lo que quieran con nuestros datos. Entonces hay que tener como un poco de cuidado porque a veces bueno, yo espero que sí, nuestra agencia de protección de datos personales, no, es el IFAI, perdón. Nuestro IFAI puede hacer una labor interesante en frente principalmente a estos buscadores, ¿no? Que va a ser, ahí yo creo que va a ser su prueba de fuego, ¿no? ¿Cuándo procede esta posición? Directamente cuando existe una causa legítima y si su iteración legítima así lo requiere, ¿sí? Y requiere manifestar su oposición del tratamiento de sus datos a fin de que no se lleven a cabo ese tratamiento con fines específicos. No va a proceder directamente esta posición en los casos de que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento legal de una obligación impuesta al responsable. No sé, tenemos un contrato y nosotros nos oponemos a directamente que exista esa base de datos que tiene que ver con un contrato de arrendamiento. Bueno, no, me dijo que usted fue a Peñalba, no es cierto, Raúl. Usted se metió en esa base de datos y en la cual directamente, pues es que yo ahí tengo una obligación directamente y no puedo solicitar no me puedo oponer a ese tratamiento de ese tipo de datos, ¿no? Este derecho directamente, ya lo había planteado, no está regulado en torno a lo que es la administración pública. Directamente, y aquí no me voy a, por el tiempo, nada más les voy a decir, sí están previstos 2 procedimientos, 5 minutos, no, entonces me voy a los casos, bueno, nada más voy a decir, hay unos procedimientos para proteger la protección de datos personales en posesión de particulares, sí, en cuando se frente a la administración pública tenemos el recurso de revisión, y en el caso que el recurso de revisión ante el IFAI no nos proteja directamente nuestros datos personales, tenemos el amparo. Sin embargo, directamente cuando estamos hablando en posesión de particulares, ¿sí? Aquí también nosotros tenemos la posibilidad directamente de solicitar un procedimiento directamente de protección de derechos, que es el que tenemos en posesión de particulares. Y en caso directamente de que, en este caso, mediante este procedimiento de protección de derechos, no logremos la protección directamente, nosotros podemos promover lo que es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Estos serían los procedimientos que nosotros tendríamos. Hay varias deficiencias, no las voy a tratar, solo las voy a iniciar porque me interesa más esos minutos dedicarlos a los 2 ejemplos directamente, los 2 casos prácticos. Estas deficiencias que yo les había dicho son sumamente graves para mi criterio. Primero, en Movimiento Internacional de Datos. En Movimiento Internacional de Datos, México, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, no exigió, ¿sí?, que como mínimo la normativa, si hay, en este caso, movimientos de datos a nivel internacional, que la norma, si esos datos que se van, no sé, a El Salvador, que El Salvador como mínimo tenga una protección igual, ¿sí?, en materia de datos personales igual que la de México. No se exigió y no se protegió eso, y eso es sumamente deficiente, porque aunque somos una copia de la Ley de Protección de Datos Personales española, se nos olvidó regular eso, ¿no? Y eso es sumamente grave para mi criterio, porque es un problema. Otra de las deficiencias, no hay un registro, curiosamente.
no hay un registro general de protección de datos personales en posesión de particulares. Pero ni tan siquiera, ayer hablaba con la gente del IFAI, ni tan siquiera se llegó a plantear el hecho de que hubiera un registro voluntario. O sea, por lo menos, en dependencias y entidades públicas existe la obligación, de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de informar al IFAI de la existencia de esas bases de datos. Pero aún ahí hay un problema. Nunca se dijo qué debería de contener directamente, qué información debería contener esta, ahora sí que esta notificación que se le hace al IFAI por parte de la administración pública, que implica que cada una de las dependencias o cada uno de los sujetos obligados le ha informado la que quería desde esa perspectiva. Ahí también hay un problema, una grave deficiencia, pero el problema es sumamente grave en materia de datos personales en posesión de particulares. Estas son las dos principales deficiencias. Este es un caso, los dos casos prácticos, rápido. Uno de los casos que a mí me pareció sumamente interesante es verificar qué está pasando en torno a las, principalmente cuando se solicitan, que este fue uno de los casos, lo que son el acceso a, o solicita un expediente clínico, ¿sí? Este fue un caso en el cual una madre lo que estaba solicitando era el expediente clínico de su hijo fallecido. Lo que le estaba reportando el Instituto Mexicano del Seguro Social es la inexistencia de ese expediente clínico. Aquí fue sumamente interesante, es una estrategia que ya había utilizado el IFAI durante más de, yo creo que desde 1900, no es cierto, desde el 2004, ¿no? Desde el 2004 es una tendencia que ya tuvo en expedientes clínicos, en las cuales directamente sí permitía lo que era el acceso a los expedientes clínicos con base directamente a lo que es en este caso el artículo 3º, si no estoy mal, de la propia, el artículo 3º de la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y directamente en la cual se llegaba a plantear que dentro de los datos personales también se encontraban lo que son aquellos datos que tienen que ver con la salud directamente. Y al dejar claro eso, dijo, bueno, pues es que el expediente, por lo tanto, es un dato, ¿sí? Un dato personal, y lo que llegó a vincular es conforme a los lineamientos de funcionamiento. Concretamente, lo que llegó a plantear es, a este lineamiento 34º de los lineamientos generales, dejó claro que sí podía la madre solicitar el expediente clínico, ¿sí? Porque de acuerdo a esto puede hacerlo tanto el cónyuge, los parientes en línea recta del ascendiente o descendiente sin limitación de grado, y en línea transversal hasta el segundo grado tendrías acceso a dichos datos del fallecido, podría solicitarlo. Pero además hizo algo sumamente interesante el IFAI en esta resolución. En este recurso de revisión